Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio, es una bendición el poder estar aquí de nueva cuenta en esta tarde, el poder transmitir el discipulado. La Iglesia de Cristo el Renuevo les da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a estar tocando un tema muy bonito, muy importante y que creo que todos, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad? Sabemos que lo hemos escuchado inclusive, pero dice la palabra de Dios, como lo que decía Pablo, no importa cuántas veces lo tenga que repetir, si para vosotros es de beneficio. Y hoy vamos a estar tocando la comunión entre hermanos. La semana pasada tuvimos el tema, la comunión con el Espíritu, y terminamos esa parte, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar tocando la comunión entre hermanos. Y pues de verdad agradezco a cada uno de los que se están conectando por estas redes. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que están tomando su tiempo para estar con nosotros. Para nosotros es de mucha bendición también el que ustedes puedan compartir también con nosotros. Incluso sus comentarios, sus aportaciones serán de mucho para nosotros. Así que le doy la bienvenida también aquí a nuestro pastor. Dios les bendiga, amados. Buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien en casita. Los que se están conectando, pues les damos la bienvenida. Es la Iglesia de Cristo, el Renuevo Misterioso de Benecer, aquí en la ciudad de Aloha, Oregon. Así que un abrazo, mis amados. Creo que entramos un poquito ya tarde, pero gracias a Dios ya estamos aquí listos. Con 10 minutitos, pero usa tú. No me gusta el micrófono, siempre está con tu micrófono porque Sí. qué bueno. Bien, ¿por qué no oramos para comenzar nuestro cuarto tema, porque ya terminamos? Bueno, la verdad que es bastante amplio. Hablamos de la comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu. Y hoy vamos a estar platicando un poquito teniendo unidad espiritual entre hermanos, que es muy importante. Vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos vaya iluminando con el tema, vaya guiando por donde Él vaya queriendo, y que podamos todos participar ahí. Amén. En casita también. Usted haga sus anotaciones. Los que nos están viendo también, si quieren una pregunta, una aportación, nos escriben y con gusto. Pues aquí tenemos el hermano Yoshi, que nos va a estar ayudando. Amén. Así es. ¿Oramos? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu infinita misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, porque permaneces fiel con cada uno de nosotros. En esta tarde, Señor, creemos que tú estás aquí. Te damos la bienvenida a este estudio, a este discipulado, Señor. Que lo que tú nos vayas a hablar, Señor, en esta tarde, Señor, del fruto para lo cual ha sido enviada esta palabra. En el nombre de Jesús, usa nuestros labios, usa los labios de nuestro pastor, Señor. Que, Señor, todo lo que se hable aquí, Señor, siempre sea, Señor, conforme a lo que está escrito en tu bendita palabra. Señor, que sean palabras tuyas, no de nosotros. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Señor. Porque sabemos, Padre eterno, que a través de la palabra, a través de la enseñanza, podemos ver con más claridad tu bendición de tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos desde ya, Señor, te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Pues hermanos, miren qué impresionante es lo que estamos platicando. Porque bueno, ahora nos hace falta un poquito de iluminación, ¿verdad? Bueno, les prometí la pantalla, tenemos la pantalla. Ahora para la otra clase les voy a tratar de tener más iluminación aquí para que podamos tener más iluminación y no nos veamos tan oscuros. A veces uno se mira todo oscuro ahí por ahí. Pero bueno, creo que es importante, amados, que entendamos lo que es teniendo unidad espiritual entre hermanos. Amén. Sabe que nosotros muchas veces necesitamos, cuando vamos a la iglesia, uno va con la expectativa de ser bendecido, lógicamente, por parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que nos llene el Espíritu Santo. Pero también hay necesidad de que uno pueda convivir, confraternizar con los hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios formó familias. Dios desde el principio estableció la familia, que fue entre Adán y Eva.
y de ahí vino la descendencia que conocemos de Caín, Abel, que sabemos todo lo que ha pasado. Pero Dios se enfoca en las familias. ¿Por qué en las familias? Porque recordemos que donde se convive y se comienza a desarrollar un convivio, una fraternidad, una unidad, es en la familia. Entonces Dios quiere que nosotros nos veamos como eso, como una familia unida, que cuando alguien se sienta un poquito mal, estemos al pendiente para ver cómo podemos nosotros apoyar esa necesidad o esa situación que tienen. No podemos, perdone que le diga esto, pero al menos yo no puedo estar ajeno a las cosas que pasan dentro del cuerpo de Cristo, donde Dios me ha puesto a pastorear. Entonces trato de estar al pendiente de lo que está sucediendo, porque es importante, que vuelvo a repetir, que tengamos la unidad. Y si Dios nos ha dado esa unidad en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no recibirla de esa manera? Entonces es importante que nosotros comencemos a trabajar con eso y no apartarse, porque hermanos, es algo que a veces no podemos entender por qué la gente se aparta o se aísla de los demás. No debería de ser así, pero déjeme entrar aquí al tema para poder ir desarrollándolo. Miren lo que dice Filipenses 2, del 1 al 2. Sí, dice la palabra del Señor, ¿verdad? El comentario que aquí está: la confraternidad entre los hijos de Dios es el resultado del gobierno del Espíritu Santo. Ajá. En cada uno de nosotros, los creyentes, somos llamados a tener amor entrañable y mostrarnos afecto constantemente. Amén. No solamente por medio de palabras, sino con hechos. Debemos Amén. tener un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. Fíjese qué bonito esa frase, bueno, esas palabras que pusimos ahí. Debemos tener un mismo amor, un mismo corazón y un mismo pensamiento. Lo que en Hechos 2 nos recuerda que estaban unánimes en un mismo espíritu y en una misma visión. Y es lo que nosotros tenemos que tratar de indagar, esa confraternidad, esa hermandad que la Biblia nos habla. ¿Tienes Filipenses, hija? ¿Cómo dice Filipenses? Filipenses 2. Sí, del 1 al 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, Oiga. si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Imagínense lo que nos dice Filipenses 2:1, siendo de un mismo espíritu, y que nos dediquemos a eso, a ser del mismo espíritu. Fíjense que cuando vemos en la Biblia cómo Dios, vuelvo al principio, al comentario del principio, Dios forma las familias, cómo es que pone un mismo espíritu, porque a Eva no la sacó de los pies ni de la cabeza, sino del costado, que pudiera ella sentir lo que su amado sentía, que ella pudiera ser coparticipante y coheredera de las bendiciones de Adán. Entonces, cuando suele pasar que pierden el huerto, bueno, los dos al mismo tiempo, como estaban en una misma carne y en un mismo espíritu, los dos fueron sacados del huerto, pero no dejaron quiero decir algo, no dejaron de tener la comunión ellos. Por ejemplo, un ejemplo que me ha gustado mucho y que a veces cuando tengo la oportunidad yo lo menciono. ¿Qué pasaría si nosotros humanamente hoy, si usted tuviera, decir, una cuenta muy grande de cierta cantidad de millones de dólares, decir así, ¿verdad? Bueno, por fe, en el banco, que tuviera una buena posición económica, a eso voy a redondar con eso, que tuviera usted una buena posición económica, que tuviera todo lo que usted necesita, pero por cierta circunstancia no leyó la letra pequeña de una tarjeta de crédito o de una cuenta que usted tenía, y llega alguien a casa y toca la puerta, y inocentemente su esposa abre la puerta y le dice a la persona: necesito que usted me firme este papel. Entonces usted, como
inocentemente tal vez no leyó el papel y lo firmó. Y ese papel o ese contrato decía que usted iba a donar todo lo que usted tenía a beneficencias públicas. Llega su esposo y se entera de lo que usted hizo. ¿Qué piensa usted que haría? O que su esposo, ¿cuál fuera la reacción de su esposo? Que por una firma usted perdió todo. Imagínense en el caso de Adán y Eva en el huerto. Fíjense qué tremendo, porque a pesar de que perdieron la eternidad, siguieron siendo una sola carne, número uno, siguieron conviviendo. Pero aparte de eso, Adán le dio un nombre a Eva. ¿Se recuerda? ¿Te acuerdas del nombre que le puso? Madre de todo ser viviente. Ese es uno. Pero ya cuando caen, le da otro nombre. La llamada varona, creo que está. Sí, usa tu micrófono. Entonces, es impresionante cómo vemos que la unidad es bien importante. Hablando de los matrimonios, pero como estamos hablando también de lo ministerial de la casa de Dios, hermanos, nosotros tenemos que ir viendo cómo podemos ir desarrollando esa amistad, esa confraternidad o esa unidad que tanto necesitamos. Mire, por ejemplo, aquí vamos a seguir adelante y vamos con muy buen tiempo, gracias a Dios. Mire, comunión con el cuerpo de Cristo. Ahora, si usted abre sus Biblias ahí en Juan, capítulo 1, en su verso 7, búscame ese versículo, hija. ¿Cuál? Primera de Juan, aquí lo pone usted, Primera de Juan 1:7. Antes de que me lo leas, déjale la nota aquí un poquito. De lo antes mencionado, resumimos que cuando mantenemos viva la comunión con Dios, podemos tener comunión entre nosotros. Mire qué importante es eso, porque si tenemos comunión con Dios, podremos tener comunión los unos con nosotros. Pero si nosotros no tenemos comunión con Dios, la pregunta del millón es cómo vamos a tener comunión con los demás. ¿Y sabe lo que se provoca? Siempre como que se levanta un muro, o uno levanta un muro, y en lugar de tener esa convivencia, se aparta uno. Dios no quiere eso. Entonces, lo que Dios quiere es que todos trabajemos en la unidad. ¿Ok? Dice aquí, por ejemplo, manteniéndonos en un mismo proyecto, trabajo unido, sirviéndonos mutuamente. Veamos detalladamente de qué manera se hace latente la comunión, que es koinonía, analizando sus sinónimos en diferentes partes de la Biblia, no sin antes leer Primera de Juan 1:7. Sí, dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Wow. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué lindo, ¿eh? Más, como dice, es que no traje aquí. Mas si andamos en la luz, oiga, más si andamos como en Él la luz, está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. mire, como Él es la luz, tendremos comunión los unos con nosotros. Entonces, qué importante es que podamos nosotros entender la palabra koinonía, que es koinos en el griego, que es comunión. Mire, por ejemplo, aquí vamos a ya entrar un poquito más, la participación. Por ejemplo, cuando hablamos de la participación, aquí entramos a muchos pequeños detallitos que a veces no alcanzamos a leer la letra pequeña. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la participación, hermanos, es importante que entendamos la palabra, a qué nos está llevando. La participación nos lleva a una dimensión un poquito más adentro en lo espiritual. Porque comenzamos a participar, número uno, de la visión en donde usted se congrega. Número dos, comenzamos a participar de todo el movimiento que se está dando en la congregación donde usted participa. Pero imagínense cuando la gente no entiende lo que es participación o no quiere participar, hermanos, se pierde la bendición. Porque sabe que en una congregación
así como participamos de la palabra, se participa de los diezmos y las ofrendas, se participa de la comunión, se participa del impartimiento del pan y el vino. Imagínense todo lo que a veces las personas se pierden cuando no quieren participar de esas bendiciones. Entonces, como que se aíslan y no son participantes de estas bendiciones. Por cierto, este domingo tenemos Santa Cena, así que les hacemos la cordial invitación. Si usted quiere acompañarnos, va a ser de mucha bendición. Claro que siempre es de mucha bendición la Santa Cena. Ahora, mire, siendo un mismo cuerpo, según aquí lo que le pusimos, las necesidades de los demás se hacen nuestras. ¿Oyó eso? ¿En dónde se hacen las necesidades de los demás nuestras? En la oración. Cuando usted tiene necesidad de oración, de que usted tiene alguna petición, usted la comparte con alguien. Entonces nos hace participantes a nosotros de su necesidad. Y eso nos lleva a hacer que una comunión, una unidad en el mismo sentir, en la necesidad que uno tiene. Entonces es importante que vayamos viendo por qué es necesario la participación. La iglesia de Macedonia nos da un ejemplo de lo que es la participación, porque a pesar de sus proezas, mire, rogaron que los dejaran tener parte en la gracia de dar. Mire qué bonito eso. Ellos ofrendaron bienes materiales, pero mire, para aliviar las penalidades de los creyentes de Jerusalén. Y esto está en 2 de Corintios 8, del 1 al 4. ¿Lo tienes ahí? Sí, dice. Mire cómo dice. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Qué lindo. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico, dice el apóstol, yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Wow, qué lindo, ¿no? Porque el 5 dice, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Mire cómo hasta en el orden nos muestra. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con este pueblo? Primero le dieron a Dios, que era de él, según el verso 5. Y después ofrendaron a ellos. Pero todo lleva un orden, cómo se van haciendo las cosas. Porque el versículo te dice, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, hermanos. Fíjense que aquí nos abre un panorama un poquito más amplio a lo que nosotros entendemos lo que es la abundancia del Señor. Porque a veces nosotros damos de lo que ya tenemos, pero ¿sabe qué es lo importante aquí? Es cuando usted da de lo que no tiene, de aquello que le hace falta muchas veces, porque ahí es donde vemos la fe. Amén. Allí es donde nosotros vemos la fe, cuando tú no tienes o cuando usted no tiene. Entonces el Señor, lo que tengo te doy, lo que hizo la viuda. Mire, la viuda dice que la única moneda que tenía fue la que dio. Y Jesús dijo, en verdad, fíjese lo que el Señor discernió de ese ambiente en el cual estaban teniendo convivencia, se podría decir, o participación entre las diezmos y las ofrendas. Pero ¿cómo es que el Señor discernió a toda la gente? Y dice, todos ellos dieron de sus obras. O sea, ya habían planificado lo que iban a dar. Mas sin embargo, esta mujer, que fue el ejemplo, incluso hoy en día se sigue dando el ejemplo a nosotros, es que de lo que ella no tenía dio. Amén.
de lo que no tenía. Yo en el nombre de Jesús, yo doy. Amén. Y mire qué bonito, porque de ahí viene lo que entendemos, la multiplicación espiritual, donde tú no lo ves, pero lo puedes, me refiero que tal vez no lo veas físicamente, pero tú lo puedes ver dentro de ti, dentro de usted, lo puede mirar. ¿En qué forma podemos ver la bendición? En que no estás pagando por medicamentos, en que no estás en un hospital, en que tu salud está al 100, en que tú te sientes bien contigo misma, contigo mismo, en que sales a trabajar y encuentras trabajo, aunque mucha gente a veces batalla para encontrar trabajo, pero a ti se te abren las puertas, porque eso es lo que Dios hace y obra cuando encuentra un corazón, mire, que tiene comunión con Él, una comunión que es completamente diferente a lo que nosotros muchas veces entendemos, ¿verdad? Sí, amén. Pero seguimos, hermana María, Amén. ¿tienes algo? ¿Todo Sí, bien? pues que en realidad todo lo que menciona en este pasaje, ¿verdad? Que pues ellos se ofrendaron, valga la Amén. redundancia. Es que este pasaje está muy hermoso, está interesante. Se dieron primeramente a Dios y Sí. creo que dándole primero al Señor, ¿verdad? Esas obras cuentan mucho para poder dar después al prójimo, porque mucha gente dice, yo primero le doy a los pobres y porque tengo que dar a la iglesia, y ponen de segundo a Dios, pero aquí lo vemos bien claro, porque hasta el apóstol Pablo dice, yo testifico de que aún de lo que no tenían, y aún más allá de sus posibilidades, se dieron, pero dice ahí, primeramente al Señor. Qué Y eso me lindo, llama ¿no? tanto la atención, porque uno puede hacer muchas obras aquí en la tierra, amados, pero si no ponemos de primero a Dios, pues eso, ¿verdad? Viene siendo como obras muertas, se podría decir, de alguna manera. Exactamente. Pégate más de micrófono para Sí. que escuche bien. Ok, gracias. Ahora mira, vamos a seguir por el compañerismo, ¿verdad? Algo que la Biblia nos enseña, y es esto: los hebreos y griegos tenían una práctica, mire qué bonito, en común, y era darse la mano como señal de compañerismo. Ese acto también manifiesta un juramento de aprobación a amistad, que es lo que conocemos hoy como el saludo, ¿verdad? El tener comunión lleva implícitas la amistad buena, Buena armonía. buena armonía, Dice convivencia y mire, correspondencia. entre hermanos. Qué bonito. Y mire lo que dice Gálatas 2:9, lo tienes ahí. Hay un versículo que ahorita me estaba recordando, porque ahorita te lo voy a decir, porque también va muy ligado a lo que estamos platicando. ¿Qué dice Gálatas 2:9? 2:9. Voy a transmitirle mejor aquí. Dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, Oye, qué lindo. para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Fíjate el 10. Solo nos pudieran Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, Oye. lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. O sea que no, solo estaba en su corazón de hacer eso. Exactamente. Había en ellos, ya en su corazón, una disponibilidad de ayudar al que no tenía, al que no tenía, pues. Y mire que la Biblia nos habla muchas veces de esas situaciones, cómo es que la misma sombra de Pablo, incluso de Pedro, me atrevo a pensar, traían sanidad. En esa ocasión en el ciego la hermosa, cuando no tenía nada que darles. No tengo nada que darle, pero en el nombre de Jesús, levántate. Mire qué palabras. Entonces, cuando vemos que hay una amistad, como en este caso, como un compañerismo que ellos mismos se brindaban, siempre hay algo muy bonito, porque acuérdense que la Biblia nos habla de la unidad en la pareja. Dice, cuando uno o dos
ahuyentan a uno ahuyenta a 1000, pero cuando uno está unido a alguien, eso se multiplica, dice la palabra. Uno ahuyenta a 1000, pero 2 ahuyentan a 10,000. Entonces, imagínense qué tan importante es la convivencia, el que está el compañerismo. Sí, bueno, y este versículo a mí también me hace ver de que así como hoy en día que puede llegar muchas personas a la congregación, gente que ya conoce la palabra inclusive, y que pues verdad llegan y se puedan, y esa confraternidad se pueda dar entre los hermanos cuando llegan. Pero lo que me llama tanto la atención es que dice, acá decía que ellos fueron a los gentiles. Ajá. Y que ellos iban y los Juan. demás, y dice, y nosotros vamos a ir a los de la circuncisión. Entonces veo que también digo, cómo es que Dios a todos nos saca pues por ejemplo, nosotros venimos del mundo. Cuando vamos a evangelizar a alguien que sabemos que está en el mundo, pero también a otros que traen en otras doctrinas, a donde verdad pues se necesita que la persona que está conociendo que conoce la palabra sepa verdad que también pueda ganarse a los que verdad, entre comillas se puede decir que piensan que esa es la doctrina con la que van a morir hasta toda su vida. Pero qué tremendo que ellos, ¿verdad? Fueron, qué bonita esa ponerse de acuerdo entre ellos. Nosotros vamos acá y ustedes van para allá. Así hoy en el evangelismo, ¿verdad? Cuando nos reunimos en la participación para poder alcanzar a esas almas. A gente que a veces uno las conoce y apenas uno las empieza a conocer poco a poco, uno va sabiendo cómo está esa familia y poder llevarlas a alcanzarlas por medio de la palabra, porque aquí esto me hace ver claramente que a veces en el evangelismo, si uno no se pone bien de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer una obra evangelística? Bueno, yo lo miraba del punto evangelístico aquí en esta parte y me llama mucho la atención porque hoy en día tenemos que estar hasta en eso, tenemos la participación de tener entre hermanos para ponernos de acuerdo, cómo ganar a las almas, bueno, obviamente que con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, pero que Dios nos dé las estrategias para poder alcanzar aquellas almas. Porque muchas veces, ¿verdad, hermanos? Pues yo lo digo por mí misma, yo venía de una mentalidad tremenda de religiosidad, que si no hubo alguien que tuvo mucha paciencia conmigo, ¿verdad? Sí. A saber qué hubiera sido de mí. Ahí sí, ¿verdad? Digo, yo lo digo con mucha humildad, ¿verdad? Porque definitivamente, pues, no era nada, hermano. No éramos nadie. Pero qué bonito que en la participación entre hermanos, que que el líder, el pastor, encárguense de esta alma, vayan y vean esta alma, qué necesidad hay en esta alma, lleven esto, el otro. Esa es participación y ponerse de acuerdo entre hermanos, porque eso es agradable ante los ojos de Dios. Fíjate que si te observas aquí algo, estaba viendo este versículo de Gálatas 2:9, algo que miré es que dice: y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacob, Pedro y Juan, que eran, mira, considerados como columnas. Exactamente. O sea, tenían peso para que usted me entienda. Pero más sin embargo, dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. O sea, quitaron lo que llamamos nosotros orgullo, vanagloria, para poderse ser humildes, poder quitar ese muro que a veces divide muchas personas. Miren, hermanos, hay gente que porque Dios les da algún don o algo, lo digo con mucho humildad, sin el afán de molestar a nadie, pero se les eleva el ego. Entonces se les olvida que lo que tienen es para compartirlo con los demás.
no para guardarlo ni para almacenarlo o no para nada más yo y yo y yo. No, es para compartirlo con los demás. Hay una hermanita muy querida que de parte mía, que ella la invita a muchos lugares a predicar, y cada vez que ella llega a un lugar, siempre dice, toda la gloria y toda la honra sea para Dios. Y nos consta porque ella desde que, así como puede estar con muchas personas, como puede estar con pocas. E incluso nosotros mismos lo vemos en nuestros pastores. En el caso mío personal, mi pastor, mi apóstol Luis Ponce y el apóstol Sergio, así como pueden estar con mucha gente, con multitudes, como pueden estar con nosotros. Entonces, una diestra de humildad también la que se manifiesta aquí, el que usted sea humilde, que no porque usted tenga más vaya a hacer a un lado los que no tienen, no, o los vaya a hacer, o los vaya allá tú no, porque yo sí. Y solamente como dicen en mi país, con la pura nata y miel, algo así dicen. Sí, ¿no? es que lo que pasa que muchas veces dice la palabra que el conocimiento Envejece, puede envanecernos, ¿verdad? pues. Pero definitivamente aquí dice una gracia Sí. que debe ser derramada en nosotros para que todo lo que el Señor nos dé, dice la palabra, de gracia da, de lo que de gracia hemos recibido. Sí. Entonces creo que eso es más que todo lo que uno debe de atesorar en sus corazones, de que lo que uno tiene no es de uno, sino No que es de uno. es de Dios. Ujú. Y es para la administración del pueblo. Por ejemplo, seguimos aquí adelante, lo tienes ahí, me dice. En nuestras en nuestras convivencias debe estar delante el amor fraternal. Es lo primero que debemos encontrar. Siempre en las convivencias que el amor fraternal esté, porque tenemos un mismo fin. Las personas que persisten en mantener amistades mundanas, es otra cosa un poquito que vamos a explicar, corren el peligro de degradar a Dios. Mire, que eso es desagradar a Dios. Santiago 4:3, lo tienes ahí, aquí se lo voy a poner yo también. Nosotros debemos tener amigos entre nosotros, mire, uniéndonos y ayudándonos mutuamente. ¿Sabe por qué? Antes que leamos este versículo de Santiago 4:4, ¿sabe lo que pasa muchas veces cuando yo a veces hago este ejemplo y lo hago de esta forma? ¿Por qué? Porque un amigo es el que te va a decir lo que a ti no te agrada, te va a señalar tus errores, te va a corregir en cosas que a ti no, que sabes tú que estás mal. Pero un compañero, él no le va a importar. Entonces, hay una gran diferencia en una amistad y en un compañerismo. Me refiero a un compañero de trabajo, un compañero de aula, un compañero de juego, cosas así. Porque ellos se van a enfocar solamente en lo que a ellos les importa, les interesa. Y un amigo no, una amistad no, porque una amistad antes de otra cosa está uno. Sí, amén. Entonces, por eso es que es importante que entendamos este concepto que es amistad y que es compañerismo. En las escuelas hay muchos compañeros. Claro que se ejerce tal vez un modo de amistad o algo, porque uno quiere ser fraterno, quiere buscar esa fraternidad. Pero donde realmente la encontramos, la fraternidad que buscamos es con nosotros mismos, con los de tu mismo sentir, con los que tienen y los que se duelen con lo que a ti te pasa. Por ejemplo, cuando tú tienes sueños y Dios te da visiones, te da sueños y tú quieres compartírselo a medio mundo, pero uno mismo se limita porque sabes que se pueden burlar de ti. Entonces tú se lo vas a contar a alguien que tenga tu mismo sentir, tu forma de pensar, tu forma de amar a Dios. Vas a llegar con ellos, mira, sabes, tuve una visión, tuve un sueño, esto soñé, y sí, claro, los dos se van a gozar. Amén. ¿Por qué? Porque están en el mismo sentir. Pero alguien que no está así, lo primero que va a hacer te va a juzgar. Te va a decir, bueno, pues no sé de qué mundo eres o por qué son esas cosas. Eso no es así. Porque no entiende tu sentir. Por eso es importante que entendamos que debemos de convivir con los que tenemos el mismo sentir. Y poco a poco se va a ir incrementando esa amistad cada día más, a llegar a un momento que, hermanos,
la amistad es tan hermosa, pero hay que cultivarla, que vaya creciendo, que se vaya dando, y siempre buscar, sobre todo, esa confraternidad, pero no la que le mencioné antes, sino la confraternidad de parte del Señor, la que Él quiere que tengamos nosotros. ¿Lo tienes ahí, no? Sí, dice Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo Mira, se constituye enemigo de Dios. mire qué tremendo. Por tanto, ¿qué? Está interesante. Wow. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea, Dios ahí nos pone el parámetro. ¿Quieres tener la amistad? Adelante. Pero no puede estar así. Entonces, no hay una fuente que salga agua dulce o agua tibia. Agua salada. Ni tampoco algo que sea tibio. Tenemos que ser firmes, que tu convicción esté firmes en quién eres. Si vas a servir al Señor, gloria a Dios, y si no, pues también, ¿verdad? Pero tenemos que estar firmes en lo que estamos creyendo y a quién le vamos a servir y con quién vamos a confraternizar en este caso, porque es importante que nosotros trabajemos todos esos puntos que estamos platicando aquí. Creo que, no sé si me equivoqué, voy a ver, le cambié el punter porque le rayé algunas cosas. Ahora mire, lo que es la comunicación, porque aquí también entramos a otra etapa que es la comunicación. Ya hablamos de la comunión, ahora vamos con la comunicación. Y hay un versículo que está en Filipenses 1:6, que es una versión que es la BNC, y mire cómo dice. Pero déjenme primero le digo aquí. Otra forma de comunión es la comunicación de la fe, la que significa como una correspondencia que existe entre dos o más personas, donde se hace notario nuestra madurez y fidelidad. Mire esto, qué interesante. Esto incluye no hacer grupos, mire, como dice ahí, marginales, marginales dentro de la iglesia. O sea, cuando hablamos de estas, que esto se mira mucho, hermanos, y con todo respeto lo digo, en la juventud tal vez. Ya en la gente mayor ya no, déjeme seguir, sino procuran la comunicación con todos los que podamos. Entonces, imagínense que a veces en la juventud se da este tipo de situaciones, que hay grupitos que se juntan y esos son sus grupitos y todo. No está malo, no es malo, pero lo más hermoso es que todos podamos convivir, todos podamos participar. La palabra dice que ancianos y jóvenes juntos conviven y todo. Entonces podemos trabajar en esa armonía de tanto jóvenes como ancianos trabajen juntos. Algo que es bien importante que entendamos, que cuando en la Biblia, creo que está en Primera de Reyes o Segunda de Reyes, donde vemos el ejemplo de Elías y Eliseo, dice que pasaba Elías y le pegó con el manto a Eliseo, y Eliseo estaba arando la tierra, pero tenía una yunta de bueyes, un toro y un buey. ¿Por qué es importante este ejemplo? Porque siempre van juntos el anciano y el joven. El joven es el que lleva la fuerza, que es la figura del toro, pero el buey es el anciano, es la persona mayor, con todo respeto, que lleva la edad, tiene ya una edad avanzada. Entonces tiene la experiencia, ya sabe cómo irse. El joven tiene la fuerza, pero el toro tiene la fuerza, pero el buey tiene la experiencia. Y cuando van juntos los dos, pueden arar bien. Y mira qué bonito, porque esos campos se miran como si alguien hubiera trazado esas líneas bien rectas, bien derechitas. Y cuando el toro se quiere salir o quiere brincar, el mismo buey lo jala y lo pone en su lugar, pues, para que me entiendan. Sí. Entonces es así. Entonces igual, cuando nosotros empezamos a trabajar
dentro de la congregación, con los jóvenes, es importante enseñarles a ellos la confraternidad, la amistad, todos estos conceptos que nos está dando la palabra koinonía. Podemos trabajar con ellos de esa manera para que ellos puedan desarrollar una amistad, una confraternidad ya más firme en lo que están ellos creyendo, en lo que ellos están afirmándose cada día más, porque es importante, hermanos, que nosotros trabajemos en base a lo que es la confianza. La confianza. ¿Tienes algo, mamá? Sí, lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Que muchas veces se hacen esos grupitos, ¿verdad? Que muchas veces pues ya tienen amistad los jóvenes o llega alguien nuevo, ¿verdad? Como que le cuesta entrar al núcleo, Sí. ¿cómo se dice? Sí, pues. Al círculo. Al círculo, exacto. Entonces muchas veces a los jóvenes, ¿verdad? Es a donde, ¿verdad? Uno tiene que instruirlos para que ellos, ¿verdad? Sean parte de la participación que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos entre hermanos. Porque aquí no se puede excluir a nadie. A nadie, hermanos. Porque por eso que hay gente que hace mucha mención, no es que en tal lugar hacen esto, hacen lo otro, o no, pues es que a mí me ignoran, nadie me habla, nadie me dice. O sea, nadie me toma en cuenta, ¿verdad? Pero siempre, yo he escuchado esos comentarios, pero no, entonces, ¿a qué vienes a la iglesia? Pues vienes a la casa del Señor a adorarlo, a tener un encuentro con Él. Poco a poco vas a ir conociendo a los hermanos. Es poco a poco, porque pues cuando yo me convertí, yo también miré eso, hermanos. Les soy honesta. Y a mí me costaba como entrar en ese círculo con los jóvenes. De repente escuchaba que se iban, cuando terminaba el devocional de jóvenes, se iban que a la pista de patinaje. Yo me recuerdo eso, ¿verdad? Y yo decía, ¿y yo qué voy a andar haciendo, patinando o qué, verdad? Y me decía el pastor David, porque pues él, verdad, en aquel tiempo pues era mi compañero, porque no éramos nada todavía, ¿verdad? La andaba cortejando. Bueno, en aquel andaba en eso. Pero yo le decía, es que yo me siento como rara, porque los jóvenes son muy extrovertidos, tienen esto para acá, para allá, pero poco a poco me fui integrando, poco a poco, y al momento ya era como ya parte, ¿verdad? Y me sentía con mucha tranquilidad, con mucha confianza con ellos. Y entonces fue algo muy vital, creo cuando yo conocí los caminos del Señor. Entonces, creo que así, cuando llegan alguien a la congregación, gente que es nueva, porque hay gente que viene lastimada, hermanos, hay que entender también esa parte. Claro. Hay gente que se va a excluir y no por no juzgarla, ay, ¿por qué hace eso? Porque no, sino porque tal vez algo le pasó. Y no hagamos conjeturas que esto, que lo otro, y no, que sea la propia persona que la misma palabra lo vaya o la vaya confrontando poco a poco y vaya sanando sus heridas. Porque la amistad no se provoca a la fuerza, eso no es así. Como decir, quiero que seas mi amigo o mi amiga a la fuerza. No se puede, hermanos. Eso se va cultivando, como lo que acaba de decir el pastor. Se va cultivando poco a poco, pero ¿cómo se cultiva? Por nuestros frutos, hermanos. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a dar una amistad teniendo amargura o teniendo esa discordia? No se puede, no se puede. El amor debe fluir en nosotros, el amor de Cristo. Porque podemos decir que amamos a Dios, pero si nuestro prójimo no lo podemos ver, ¿cómo podremos decir que amamos a Dios? No, sí, porque es algo un poquito difícil de comprender también. ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Todo bien? ¿No quieren compartir nada? ¿Todo bien? Bueno, entonces para seguir nosotros. Bien, entonces déjenme seguir para ir cerrando el tiempo. Mire, por ejemplo, aquí algo importante. Un ejemplo extremo de la comunión lo vemos cuando el apóstol Pablo le ruega a Filemón que comunique su fe para dar a conocer el bien que habita en su corazón. Mire qué bonito esto. Esta comunicación debía manifestarse en perdonar y recibir otra vez en su casa al esclavo Onésimo, quien anteriormente le había causado un daño. Entonces imagínense,
si quieren, me cierran la puerta porque parece que hay alguien por ahí. Si fueran tan gentiles. No. Estamos aquí en las instalaciones de la iglesia, nomás que hay un grupo acá arriba de hermanos. Gracias, mis hermanos, gracias. Entonces, ¿cómo son las cosas estas, verdad? Que a veces suele suceder que nos encontramos en situaciones que no quisiéramos encontrarnos. Y mire lo que dice aquí, déjame seguir un poquito más adelantito para ir cerrando. Mire, la narración anterior nos permite analizar que en la comunión debe manifestarse, uno, el amor a los hermanos que, mire, pecaron. Y aquí no nos quedamos. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros, en lugar de sanar los corazones que están afligidos, que han sido golpeados, los juzgamos, Sí. los criticamos, los marginamos, es la palabra que estaba buscando. Y yo creo que algo que Dios nos muestra en su bendita misericordia es precisamente eso: sanar los corazones, aprender a amar en base a qué, a la comunión, a la coinonía los unos con los otros. El domingo que estaba predicando, el tema que compartí era si no me recuerdo, que era la formación de David en el área de pastor. Y a veces nosotros como ministros, perdón si piso el callo por ahí, pero a veces tomamos autoridades o tomamos una autoridad que no nos corresponde. Y en lugar de tener una corrección en amor, en misericordia, es una corrección a veces un poquito muy elevada y muy fuera de, muy fuerte. Y eso, ¿qué es lo que atrae? Que las mismas ovejas se aparten de uno. Incluso se comienzan a aislar del pueblo. Algo pasó, algo hubo que provocó esa situación. Por eso nosotros, amados, necesitamos la coinonía, convivir los unos con los otros, poder tener esa fraternidad entre el pueblo e irnos conociendo poco a poco, porque es necesario. Miren, se apartaron del evangelio, pero regresaron con un corazón arrepentido. Eso es lo más lindo, cuando la gente regresa con un corazón arrepentido. Perdonar sinceramente por los daños pero las cosas que pasaron, daños recibidos, y mire, aceptación nuevamente entre nosotros, sin reproches, Sino con misericordia. sino con misericordia, sin reprochar nada. Se da cuenta cuando viene, y con esto terminamos, cuando le preguntan a Jesús: ¿cuántas veces debo yo perdonar que me ofende? ¿Cuántas veces dijo Jesús? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Has de perdonar al que te ofende. Entonces, en eso estamos nosotros, porque nosotros, amados, continuamente estamos faltándole a Dios. Continuamente, de muchas formas y maneras le faltamos a Dios. Con nuestro pensamiento, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestra mente, incluso con nuestro corazón. Tantas cosas, mis amados, que uno comete, tantos errores que cometemos, que mira, el Señor sigue teniendo comunión con nosotros. Y cada vez que nosotros participamos del pan y del vino, recordamos su muerte y su resurrección, pero también su comunión. Amén. La comunión con Él con nosotros y nosotros con Él. Por eso ese es el mejor ejemplo que nosotros debemos de seguir. La comunión que el Padre tuvo con Jesús, la comunión que tuvo Jesús con el Espíritu, la comunión que tiene el Espíritu Santo con nosotros. Hermanos, es algo tan tremendo y tan lindo, que nosotros necesitamos ir cada día practicando poco a poco, hasta que las cosas se vayan dando, hasta el momento que Cristo venga, mis amados. Porque la verdad, es un tiempo que nosotros necesitamos analizarlo según lo que estamos estudiando. Y con esto terminamos. Usted
usted convive en su congregación, usted tiene confraternidad con sus hermanos en la iglesia, como padre, como madre ahí en casa o como esposo. Usted tiene esa convivencia con su matrimonio, con sus hijos. Sería bueno hacer una autoevaluación y ver cómo estamos en esa área, porque la mayoría de nosotros creo que nos enfocamos en otras cosas y se nos olvida esa convivencia con la familia, el sentarnos a la mesa y comer todos juntos, ¿verdad? Parece restaurante, a veces llega uno, llega otro, a veces la mesa está como un florero nomás de adorno, porque todos están en sus cuartos comiendo. Entonces, el mejor lugar para que uno pueda desarrollar la convivencia siempre va a ser una mesa y una buena taza de café. Digo yo, ¿verdad? Un pancito ahí, un pancito allá ¿cómo le llaman a los panes allá en El Salvador, hijo? ¿Chuchitos? No. Pan, sí, pan, ¿algún pan específico? ¿Una quesadilla? Las semitas, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama esa que la meten en el café? En mi país se dice sopear. Lo sopean así. ¿Ustedes también, hermana, ahí también? ¿Sopear? Mire qué rico, entonces está a la mesa sopeando una buena taza de lechita con un pan y platicando ahí bonito. Una champurradita, aleluya. A los hermanos de Guatemala las famosas champurraditas, ¿verdad? Qué rico. Los mexicanos pues un virotito, ¿qué otra cosa? Una chilindrina o un pan rico. Ya se me abrió el apetito. Bueno, pero amados, hagamos eso, hagamos ese esfuerzo de, tal vez no sea esfuerzo, pero sí tratar de soltar y empezar a ver la importancia de que es la comunión con nosotros, con nuestros hermanos, tantos biológicos como de sangre, como espirituales. Tener esa convivencia, todos ahí convivir, platicar, cómo te fue, qué hiciste, qué tienes, qué te pasa, hermanos, porque tenemos tantas cosas que platicar. Y no encerrarnos nosotros ahí solitos y a ver, yo y Dios uno solo somos, no, hermanos, porque está escrito que tengamos convivencia. Hay un versículo, con esto cierro, que dice: ¿qué hay cuando os reunís? Ese está, ¿en qué pasaje está? Si me ayudan, dice, ¿cómo dice? Déjame, ¿qué hay cuando os reunís? Creo que está en ahorita le digo, por aquí lo tenía, me parece. A ver si alguien me ayuda. Es 1 Corintios 14:26. Uh-huh. ¿Alguien lo tiene? Ahí me dice. 14:26. Ajá, 1 Corintios 14:26 al 40. ¿Qué hay pues, hermanos? Oiga eso. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Fíjate cuántas cosas trae cada uno. Amén. Y dice, hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Para edificación. Para eso es. Para eso es, para edificarnos todos. Pero ¿en dónde? En la comunión, en el compañerismo. Este discipulado es tener comunión, es una participación de todos. Tanto mis hermanos que están sentados como aquí, estamos participando todos. Y eso nos lleva a tener una koinonía, valga la redundancia, como dicen en griego, ¿verdad? ¿Qué más dice el versículo que sigue? Sí, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Imagínate. Bueno, sí, ya está bien. No, sí, porque el que me interesaba era el primero. Uh-huh. Entonces, amados, creo que es bonito que nosotros convivamos, siempre buscar la convivencia de una manera tan bonita, que el Señor nos permita experimentar esa convivencia entre hermanos. Y sabe el fruto de esto que va a ser, que cuando usted tenga algún problema, alguna necesidad, pueda sentir el abrazo de la familia. Es tan bello que usted pueda contar con alguien, que usted pueda llamarle, si sabes que tengo esta necesidad, sí, hermano, no te preocupes, ahí vamos a estar, ya sea en oración o conforme Dios se lo vaya a poner en su corazón, irlo haciendo. Amén, hermana María, si no tienes algo más para... Sí, bueno, me llamaba tanto la atención porque en Gálatas
En Gálatas 6:10 dice la palabra. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, hablando de lo que es la comunión entre hermanos, nos vamos a ver unos a otros, viéndonos en nuestra necesidad, en lo que necesitamos, en lo que respecta a poder tener esa comunión entre hermanos. Porque acá menciona claramente que todos, dice acá, dice, entonces hagamos bien a todos. Pero nos dice, según tengamos la oportunidad para que lo hagamos, pero primeramente a los de la fe. Porque de ahí, hermanos, es como un entrenamiento, yo lo veo de esa manera, para poder ser ahora sí que con los que aún no conocen al Señor, porque de esa manera nos vamos a dar, como dice la palabra, que ellos primero se dieron al Señor y después a sus hermanos. A sus hermanos, exactamente. Amén. Amén. Bueno, mis amados, les dejamos porque nos toca nuestro culto de oración. Así que la próxima semana seguimos con el tema. Les digo, es un tema muy bonito, que hay que ir aprendiendo tantas cosas que necesitamos. Y en la comunión es algo que Dios necesita que nosotros vayamos desarrollando. Por eso lo dejó en la Biblia, para poder nosotros ir desarrollando la comunión los unos con los otros. Qué bonito. Así que, sin más preámbulos, familia, las dejamos. Vamos a orar para despedirnos, y cualquier aportación que usted tenga ahí en los mensajitos, escríbala para que nosotros la podamos revisar, y con gusto, si hay una pregunta, procurar siempre respondérsela también, ¿verdad? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. te agradecemos, Gracias, Señor, por esta Señor, tarde. infinita misericordia. Gracias por tu palabra, Por tu Señor. bondad, Señor. Gracias, Dios mío, por que Te nos alabamos hablas a y te tiempo y bendecimos. también fuera Te de él. adoramos, Padre. Señor, permítenos desarrollar e ir creciendo en esa abundante comunión, Señor, que tú tienes para con nosotros. Permítenos conocer, Señor, cada día más la comunión los unos con los otros, que nos podamos ver, Señor, como esos hermanos en Cristo, Señor, que cuando alguien esté con una necesidad, Padre, podamos nosotros apoyar, Señor, en el nombre de Jesús. Que cuando alguien tenga algún conflicto de salud, Señor, de desánimo, algo que les pase, Padre, ellos puedan, Señor, abocarse a la familia en Cristo, Padre. En el nombre de Jesús, permítenos, Señor, seguir trabajando en tu obra de una manera sobrenatural, Padre. Pon en tus labios, Padre, en nuestros labios, la comunicación, la comunión, Padre, la comunión los unos con los otros, que podamos sentir ese amor fraterno entre unos con los otros, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos despreciado a alguien. Perdónanos, Señor, si hemos hecho a alguien de lado, Señor. Perdónanos, Padre. Te rogamos que nos sigas ayudando y nos sigas bendiciendo. A ti la honra, a ti la gloria desde hoy y para siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis amados, pues Dios les bendiga. Ahorita en unos 10 minutitos más, si no mucho tiempo, entramos al culto de oración. Así que mande sus peticiones de oración, escríbalas ahí mismo, y para que nosotros aquí, mire, juntos, como dice el tema, unánimes, clamemos todos por la necesidad de los unos con los otros. Así que les dejamos, y que la paz de Cristo esté con ustedes. Bendiciones, amados. Amén. Bendiciones.